Con un nuevo vídeo de Factoría del Tutor, en este caso sobre la creación de los contenidos digitales educativos con la herramienta de autor que incorpora. La herramienta de autor que incorpora Factoría del Tutor la hemos llamado Dubook y en este vídeo es un primer contacto con esa herramienta de autor, conocer sus capacidades y sus cualidades y conocer qué posibilidades tiene la herramienta para crear contenidos y actividades interactivas de una manera muy fácil y muy cómoda, puesto que la herramienta siempre se comporta, digamos, de la misma manera. Bien, ¿cómo podéis conseguir la herramienta? La herramienta tiene dos versiones. La podéis utilizar online, accediendo desde Factoría del Tutor, como veis aquí en el logotipo, con vuestro usuario y vuestra contraseña. En el apartado de crear contenidos, en ese botón de crear contenidos, tenéis acceso a la herramienta de autor. Pero también podéis descargar la herramienta para crear contenidos en local, en vuestra casa, sin conexión a internet, y almacenarlos en vuestro ordenador. En ese caso, lo que tenéis que hacer es dirigiros a la pestaña de descargas desde factoriadeltutor.com y ahí podréis ver que disponéis de varias versiones. Hay una versión Windows, hay una versión para Linux y hay una versión para Mac, digamos, pero realmente es un proceso de instalación en Mac de la herramienta de autor, que además también lo podéis encontrar en Sliceshare, porque lo tenemos compartido, y en Scopy. Bien. Una vez que descarguéis la herramienta, en el caso de que hagáis una instalación en modo local, vais a ver que esta herramienta, a diferencia de unas versiones anteriores de herramientas parecidas, lo que incorpora es ya la gestión, por una parte, de la galería de recursos, es decir, de las imágenes, de los vídeos, de otros documentos o tipos de aplicaciones que voy a utilizar, como Descartes o GeoGebra, o la realidad aumentada. Y por otro lado, la herramienta de autor que crea esos contenidos y lo guarda en esa galería, ¿no? Digamos, hemos separado las dos cosas porque ahora ya guardamos todos los datos y todos los libros y los objetos en una base de datos y así facilitamos también su gestión. Bien, cuando arranquéis la herramienta de autor vais a encontrar un entorno parecido al que se está visionando ahora mismo en pantalla, donde vais a tener, por un lado, unas barras verticales con iconos y acceso a funcionalidades y actividades, y otras horizontales. ¿Por qué hemos separado en vertical y en horizontal? Pues es muy sencillo. Las que son verticales están relacionadas con los objetos o las cosas que yo puedo hacer con los objetos de cada una de las páginas. Y las que son horizontales son lo que ya puedo hacer con el cuaderno completo, es decir, guardarlo, exportarlo, publicarlo, etc. Ya trabajo con el cuaderno completo, es decir, las de administración son las horizontales y las de edición o de creación son las verticales. Es muy sencillo. Por eso, así el usuario no se lía. ¿Qué objetos podemos incluir dentro de las páginas de nuestros cuadernos Dubook? Pues podemos incluir imágenes con los formatos JPG, GIF y PNG. Podemos incluir vídeos en formatos FLV y MP4. Sonidos en formato MP3, WAV y OGG. Documentos, enlazar documentos de OpenOffice o de Office, como Doc, hojas de cálculo, presentaciones, PDF, etc. Animaciones Flash también podemos incluir. Objetos de realidad aumentada, es decir, objetos en 3 dimensiones, podemos incluirlos para visionarlo luego con realidad aumentada. Podemos incluir objetos de Descartes, objetos de GeoGebra y podemos también importar y exportar libros completos. Cuando un usuario importa un libro que otro usuario le ha compartido con él, todos los objetos que ese libro lleva se incluyen automáticamente en la galería del nuevo usuario. Es decir, si el otro usuario utilizó un vídeo, una imagen y un documento Word, pues automáticamente esos contenidos se anexionan a la galería
de este nuevo usuario que lo ha importado el documento. Con esto que conseguimos que compartamos de una forma fácil y que los recursos educativos que son abiertos puedan ir de un usuario a otro y ser reutilizados dentro de la creación de contenido. Bien. Cuando insertemos un objeto, vamos a ver que siempre todos los objetos que podemos insertar, es decir, las imágenes, las animaciones, los vídeos, todos se comportan de la misma manera. Y aquí sí me gustaría destacar que hay dos características de la herramienta que la hacen que sea muy sencilla de manejar y que sea muy simple crear contenidos con la herramienta de autor. Y es que para crear para insertar los objetos educativos dentro de las páginas, siempre utilizo el mismo procedimiento y el objeto siempre se comporta de una manera muy parecida. Y para insertar las actividades autoevaluables dentro de factoría del tutor, el proceso de inserción siempre es el mismo, siempre son los mismos 3 pasos, como veremos luego más adelante. Bien, cuando insertamos un objeto, vuelvo a retomar, una imagen, un vídeo, una animación, realmente lo que se inserta es un objeto neutro, es decir, si yo pincho en insertar una imagen dentro de la barra vertical, se añade un objeto neutro que todavía no tiene definida la imagen que lo va a ocupar, ¿no? ¿Qué distancia de imagen va a ser? Bien. Para acceder a configurar esa imagen, es decir, seleccionar esa imagen de la galería de objetos que yo tengo, con pinchar en el centro, en esa I que tiene ese círculo, que pinchas en el centro, accedes a una galería, como luego veremos, para seleccionar la imagen. Pero, ¿por qué se comportan todos iguales? Porque todos tienen las 4 esquinitas, donde en una esquina lo puedo subir y bajar de nivel, es decir, puedo, parecido a Photoshop, posicionar unos objetos encima de otros, por capas. Lo puedo rotar el objeto, lo puedo eliminar, o también lo puedo escalar. Lo puedo hacer más grande, más pequeño, más ancho, más alto, etc. Bien. Luego decíamos, otra de las cualidades era que las actividades siempre se comportaban o se insertaban de la misma manera, ¿verdad? Pues bien, todas las actividades que lleva 28 actividades, la herramienta de autor, ahora las veremos, tienen 3 pasos. En el primero se inserta un título y una descripción, donde podemos también indicarle qué instrucciones tiene que realizar el alumno. En el segundo paso, lo que hacemos es configurar esa actividad. Es decir, si fuese una pregunta tipo test, pues pondríamos la pregunta, las posibles respuestas y seleccionaríamos la correcta. Y en el paso 3 asignamos un mensaje de acierto y un mensaje de fallo y también un sonido. Es decir, es algo muy sencillo. ¿Cuántas hay? Como decíamos, hay hasta 28. Hay Tangram, hay preguntas, hay sopa de letras, puzzles, completar textos, emparejar, buscar parejas, rompecabezas, emparejar textos, buscar parejas de textos, unir con puntos, completar en vertical esos textos, hay un crucigrama de imágenes, hay crucigramas de textos, hay actividades de rellenar agujeritos, hay unir con flechas con respuestas múltiples, hay una respuesta escrita abierta, hay ordenar elementos, hay otra actividad de identificación, hay una actividad de exploración, hay de preguntas y de respuesta abierta, hay ejercicios con frases incluso gramaticales, hay una actividad de palabra secreta, o lo que muchos conocemos como ahorcado, y actividades de sudoku. Es decir, hay bueno, hay 4 más que no he incluido dentro de esta transparencia, pero hay hasta 28 actividades distintas. Bien, aparte de las actividades evaluables y de los objetos que podemos incluir dentro de nuestras páginas de Dubook, es decir, imágenes, animaciones, existen otras actividades que por no ser evaluables, porque no las vamos a evaluar, las hemos llamado escenas. Y en escenas hemos incluido escenas de descartes, es decir, del proyecto del Ministerio de Educación, donde están todos los contenidos de matemáticas de primaria, secundaria y bachillerato, escenas de realidad aumentada, representación de funciones, rayos X, es decir, tengo una máscara que voy pasando por encima de una imagen y se va mostrando otra que tengo situada debajo, operaciones, donde se generan aleatoriamente las operaciones y el usuario o el alumno siempre puede generar nuevas
operaciones que aleatoriamente no se van a repetir nunca, o casi nunca. Actividades de reloj para enseñar las horas. Un instrumento de cuerda para incluso hacer alguna actividad con música. Unas actividades de GeoGebra. Podemos también insertar vídeos de presentaciones de SlideShare sin tener que bajárnosla, es decir, con un enlace, y también de YouTube, vídeos de YouTube. Y alguna escena más que podéis comprobar que desde factorialtutor.com. Como veis, la variedad es muy amplia. Y luego también creemos bastante variedad en cuanto a las posibilidades de luego compartir esta unidad o exportarla o digamos publicarla, es decir, sacarla de la herramienta de autor, ¿no? Por un lado la podemos exportar en un formato SCORM para luego utilizar una plataforma de aprendizaje como podría ser Moodle o como podría ser Factorial Tutor. También puedo exportarla para mi ordenador. Esto lo que generará será un archivo autoejecutable. Por lo tanto, si alguien está interesado en realizar un CD interactivo o un pendrive que se autoejecute solo, creo que será muy sencillo crearlo. Y luego formato para la web, pues si alguien tiene un blog o tiene una página web y lo quiere colgar y compartir con sus alumnos y compañeros desde su emplazamiento web, ¿no? Podemos encontrar más información de Dubook, de la herramienta de autor, desde la página web de Factoría del Tutor. También existe un Facebook, donde podéis contactar con nosotros, el Twitter, tanto el de Factoría del Tutor como el mío propio, el de Oscar-Factutor. Tenemos un canal en Pinterest. Podéis encontrar unidades de ejemplo en esa dirección que os doy ahí, que hicimos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro del proyecto Cuadernia, que es una herramienta de autor que comparte el cuore con Dubook. Y también hay un canal de SlideShare donde compartimos todas estas presentaciones que yo utilizo en los vídeos. Me gustaría que más que todo hablar yo de la herramienta, que vieseis qué opinan los alumnos y las personas que están trabajando con ella, porque hemos encontrado proyectos muy interesantes, desde proyectos con personas sordomudas hasta proyectos en Perú, como el que tenéis ahora mismo en pantalla, y os dejo las direcciones para acceder, las podéis buscar incluso también en el buscador de YouTube. Pero ahí lo que opinan son los alumnos y hay algo curioso, y es que les preguntan después de la clase y me llamó mucho la atención de que se acordaban de todo, ¿no? Bien. También he colgado en el SlideShare, en ese canal que os comentaba antes de SlideShare, una práctica paso a paso, donde podéis seguir paso a paso y crear un cuaderno con una gran variedad de objetos, actividades y escenas de las que hemos hablado en este vídeo. Bien, emplazaros al próximo vídeo en el que con esa práctica crearemos esa unidad, incluyendo distintos tipos de objetos, y veremos también luego más o menos su resultado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.